El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Con el auspicio de... El mejor regalo para tu campeona. Un plan hogar que le dé más en su celular. Regálale el plan hogar de Claro. Más información y condiciones en claro.com.es. Hola, buenos días. Las restricciones y condiciones impuestas por la Contraloría para el acceso a la información sobre el patrimonio de los funcionarios preocupan no solo a los periodistas, sino al país, porque la Corte Constitucional ratificó tiempo atrás de que se trata de información pública y también porque toca la libertad de expresión, que es un derecho de la gente. Ecuador vive un complejo momento, uno más, esta vez abocado a un nuevo toque de queda ampliado a 9 provincias, con la crisis de salud sin visos de solución, el problema energético y el llamado a elecciones anticipadas. Del país hablaremos hoy en Descifrando con 3 ecuatorianos que siguen los acontecimientos, los valoran y los analizan con rigurosidad. Doy la bienvenida al doctor André Benavides, constitucionalista, docente universitario, al periodista César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, y al licenciado Francis Romero, director general de Click Research. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Comencemos con una mirada un poco global. ¿En qué momento está el país, André? ¿Cuál es su análisis del sinnúmero de hechos que está viviendo el Ecuador? Bienvenido, doctor André Benavides. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, estimada Thalía. Un cordial saludo para quienes nos acompañan en este momento y por supuesto toda la ciudadanía. Mire, yo creo que vivimos en un contexto bastante complicado y que yo diría incierto hasta en cierta forma, porque el momento político, institucional, judicial, económico, etcétera, nos ha llevado a esa situación. Bueno, en esta semana se han tomado algunas decisiones importantes en lo que tiene que ver con la designación de autoridades después de todo este escenario en el cual no teníamos ni siquiera presidente de la judicatura. Por ahí había alguien que ganó una garantía jurisdiccional pero no le quisieron posesionar, etcétera, etcétera. Pero vemos que de alguna forma ya se está tratando de resolver esta situación. Pero no es menos cierto ya en el ámbito social que los ciudadanos están preocupados más allá del tema de las elecciones de los vocales de la judicatura, etcétera, etcétera, de 2 temas fundamentales. El que tiene que ver con la inseguridad y lo que tiene que ver con el tema económico. Y claramente eso va a tener de alguna manera algún tipo de repercusión en lo que ya se han adelantado las elecciones, que en mi punto de vista también genera incertidumbre, porque ya tenías las reglas sumamente claras de lo que iba a ocurrir, al menos con las organizaciones políticas y los candidatos, y por obvias razones, a la final del día, a eso también sumémosle una consulta popular para ver si es que le quitamos la atribución de designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, prácticamente seguimos viviendo en este escenario de incertidumbre, más allá de que en algunas situaciones ya se estén tratando de equilibrar las cosas. Gracias, doctor André Benavides. Ha repetido 2 veces la palabra incertidumbre. Eso es lo que está pasando. Francis, más allá de las cifras que ustedes manejan y usted personalmente, porque hacen investigación y presentan los números en encuestas, ¿cómo le ve al país? ¿En qué momento, digamos, está el Ecuador? Bienvenido, Francis Romero, buenos días. Thalía, muy buenos días. Andrés, César, qué gusto compartir con ustedes. Un saludo cordial a toda la audiencia. A ver, la situación del país cuando uno analiza desde 2 frentes. El uno, macroeconómicamente, este país está enrumbado.
tenemos muy buenos números, pero cuando vamos a preguntar a la gente cómo la está pasando, lamentablemente predominan los temas de preocupación, de angustia, de miedo en general, cuando hablamos del país. Cuando hablamos de la situación personal, económica, que vive la mayoría de los ecuatorianos, ahí hemos identificado una ventanita. Hay un 53% de ecuatorianos que dicen que en los próximos 6 meses su situación económica personal va a mejorar. Es decir, la mayoría depende de lo que se haga privadamente que de la gestión pública. Aquí quiero resaltar algo que es muy importante. En el Ecuador lo único cierto es que no hay nada cierto. ¿Y qué quiero decir con esto? Estamos acostumbrados permanentemente a vivir en lo que mencionó André, que es este tema de la incertidumbre. Y yo creo que ahí radica realmente la madre de lo que se está generando. Mire, la comunicación del gobierno, después de analizar los resultados de nuestra última investigación, nos permite concluir que la comunicación del gobierno hacia esta mayoría, hacia la gente de a pie, hacia la gente que sube a un bus, que está caminando por las ciudades del país, no le está llegando lo que realmente pasa. Usted sabe que lamentablemente las buenas noticias van en tortuga y las malas noticias se disparan como cohetes, y además con la polarización que ciertos grupos mantienen en el país, hacen que éstas se amplifiquen, y vivimos una realidad de alguna manera influenciada no solo por las cosas buenas, sino principalmente por las cosas negativas. Hoy, como ecuatoriano, yo quiero hacer ver que todos tenemos que empujar el barco hacia el mismo norte. Es increíble ver cómo gente se alegra de que las autoridades en general estén mal. No entienden que si es que a ellos les va mal, nos está yendo mal a todos los ecuatorianos. Y eso es lo que nosotros podemos concluir, que hace falta que el gobierno realmente comunique y empiece a generar esos sentimientos de esperanza, esos sentimientos de confianza en que tenemos un rumbo, tenemos un puerto a donde llegar. Mire, si es que yo le voy a poner un ejemplo rápidamente. Le digo, Talía, mañana salimos desde Quito y llegamos a Cuenca. Vamos a parar en la Tacunga, Ambato, Riobamba, Lausí, y llegamos a Cuenca. Vamos a desayunar y le hago un itinerario. Y al día siguiente, en la mañana, estamos en la Tacunga desayunando. Usted va a decir, mira, sí está cumpliendo. Llegamos a Ambato, Riobamba, Lausí y llegamos a Cuenca. ¿Qué quiere decir? Yo le dije claramente lo que iba a pasar. Eso hoy no está pasando en el Ecuador. Predomina el ensuciar cualquier acción, sea positiva o sea negativa. Hemos identificado que nuevamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional crecen en cuanto a apoyo de la ciudadanía. ¿Y por qué crecen? Porque en las ciudades investigadas usted ve la presencia tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía. Y la comunicación que se dice hace un refuerzo a ese trabajo. Entonces crece el gobierno. ¿Por qué baja? Porque debería beneficiarse, igual que las Fuerzas Armadas y la policía, de este crecimiento, pero no se beneficia porque al gobierno no se le juzga solo por un problema, se le juzga por todos los problemas que tiene el país. Y si es que el gobierno logra entender lo que le está diciendo a la ciudadanía y empieza a plasmar claramente cuáles son los puertos a los cuales tenemos que llegar en cada uno de los sectores, y en qué fase vamos, yo creo que la ciudadanía va a empezar realmente a generar esa confianza, esa credibilidad, y va a poder de alguna manera viralizar el sentimiento de optimismo y esperanza que la mayoría de ecuatorianos estamos esperando para que realmente exista una reactivación económica. Gracias, Francis. O sea, la gran conclusión es que es un problema más o menos de comunicación. César, y eres el experto en comunicación, una persona que sigue los acontecimientos del país, pero también en el Ecuador hay una crisis de salud, una crisis de energía en potencia, la violencia está allí, por eso vamos a un nuevo toque de queda, el desempleo. ¿Cuál es el país que mira a Fundamedios? ¿Cuál es el país que mira a un periodista? Bienvenido, César Ricaurte, buenos días.
Buenos días, Talía. Comparto ese diagnóstico que nos acaba de hacer Francis sobre la comunicación del gobierno y lo que tú preguntas. Definitivamente hay una, no sé si llamarla estrategia de comunicación dirigida a tal vez reforzar los mecanismos directos a través de redes sociales. Hemos visto también una multiplicación de la vocería presidencial en sí misma, es decir, el presidente es mucho más activo en entrevistas en medios de comunicación, sobre todo en medios de comunicación amigos, favorables. Pero toda esta intervenciones, toda esta política de comunicación o estrategia de comunicación que tiene o no tiene el gobierno, está abierto un debate, ¿no es cierto? Yo creo que al final nos conduce a analizar algo que es incluso más preocupante, y es los signos de deterioro democrático que tiene el Ecuador en este momento. Tú planteabas, Talía, como uno de los temas de este programa, el hecho de que Contraloría haya impuesto restricciones al acceso a información pública en el caso del patrimonio o de la información patrimonial de los funcionarios públicos. Esto no es un hecho aislado, o sea, hemos venido viendo un aceleradísimo y grave deterioro del acceso a la información pública y los niveles de transparencia en la administración pública durante todo este periodo presidencial, desde el momento en que llegó a la presidencia el actual presidente Daniel Noboa. Se está imponiendo una cultura del secreto, de la opacidad. El acceso a la información pública es en este momento más una excepción que la norma, cuando de hecho lo que tenemos en el Ecuador es un reconocimiento del acceso a la información pública como un derecho y una de las instituciones democráticas fundamentales para el ejercicio democrático. Desde la Constitución, desde las reformas a la LOTAIF, desde la vigencia de la LOTAIF 2.0 que se estableció en el 2023, que se aprobó en el 2023. Luego viene una sentencia de la Corte Constitucional, como bien recordabas, Talía, del 2024. Fundamedios fuimos justamente quienes litigamos con esa disposición novena que tenía la ley y que trataba de imponer restricciones o condiciones para que los ciudadanos accedieran a información de lo que se conoce como transparencia activa, es decir, la información que esté en los portales de las instituciones públicas. Y la Corte básicamente lo que dijo es: los ciudadanos son absolutamente libres de acceder sin ningún tipo de condicionamiento a la información que tienen las instituciones públicas, porque hay que partir de una cuestión: la información pública es de los ciudadanos, no es de los funcionarios, no pertenece a las instituciones públicas. Esos son solamente los custodios, los que administran, pero los dueños son los ciudadanos, y los dueños pueden pedir la información el momento que se les antoje, por las razones que se les antoje, y sin necesidad de dejar registros o que tengan la posibilidad de que se haga un seguimiento porque un ciudadano consulta el patrimonio, el nivel patrimonial de algún funcionario que no le gusta ser investigado. Entonces, me parece, como te digo, este hecho no es aislado. Hemos venido reportando de Fundamedios una sucesión de hechos, y aquí cabe señalar dos hitos que me parecen fundamentales. Uno es que con la Ley de Protección de Datos Personales, que debía ser una ley que garantice la intimidad, privacidad y el mal uso de los datos personales de las personas, lo que se ha convertido es en la ley que utilizan funcionarios públicos, autoridades, personas que no quieren rendir cuentas y que participan del debate público para tratar de acallar a quienes necesitan o quieren investigarlos. La ley de protección de datos personales se ha convertido en un cortapisa. Las instituciones públicas ahora te niegan información diciendo que es información personal, que no están autorizados para entregarla, cuando explícitamente la ley de protección de datos personales contiene un artículo, el 5, que dice que las actividades periodísticas no son susceptibles de ser vigiladas o son del ámbito de la ley de protección de datos personales. La segunda
segunda ley que peligrosamente expande el nivel de secreto en el Estado ecuatoriano es la ley de inteligencia, porque ahora, de forma absolutamente subjetiva y arbitraria, las autoridades pueden declarar que una información es reservada, es secreta, ¿no es cierto?, y simplemente no entregar información. Y eso es lo que ha venido sucediendo, incluso en procesos judiciales que se arman contra medios de comunicación y activistas, ¿no es cierto? La norma es que te digan, no, es que no podemos decirle de qué se le está acusando o cuáles son los indicios para acusarlo, porque esa información es secreta, es reservada. Y por lo tanto, no estamos autorizados para entregar esa información. Estamos llegando a ese nivel en la cual se abren procesos judiciales sobre la base de documentación secreta que ni siquiera el acusado puede acceder y saber de qué se le está acusando y con base en qué indicios se le está acusando. Y esto está sucediendo en el Ecuador del 2026. En este momento tenemos un medio de comunicación, una empresa como Granasa, que está siendo acosada judicialmente de esta forma. Entonces, vemos realmente de forma muy preocupante cómo se acelera la imposición, la construcción de un régimen autoritario o lo que ahora llaman a algunos politólogos estas democracias iliberales. Y por ahí quedemos, César, porque sí, de eso justamente se trata el programa, de hacer un diagnóstico, digamos, y más que diagnóstico, mostrar a mi audiencia. Yo por eso les agradezco y celebro que tengan tres miradas distintas, porque es una sola realidad la del país, pero para que un poco nos inteligenciemos de cuál es la realidad. Gracias, César Ricaurte. Regreso, André, con usted para preguntarle justamente lo de la Contraloría. El acceso a la declaración juramentada de bienes de funcionarios es, como ha dicho César Ricaurte, en una democracia uno de los parámetros, ¿no?, con los que se mide, porque ellos tienen que mostrar eso. Por eso la Corte Constitucional además habló de que no hay necesidad de llenar formularios con datos de los solicitantes, sino que simplemente tiene que exponerse, de tener libre acceso a eso. ¿Qué está buscando la Contraloría cuando ha puesto restricciones que un poco después de la alarma que se hizo quitó un par de cosas, pero igual sigue siendo restringida? André, siendo constitucionalista, ¿qué le está diciendo al país de la situación que estamos viviendo en el acceso a la información en Ecuador? Creo que es bastante preocupante que se den este tipo de limitaciones a un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos, que justamente es el acceso a la información pública para hacer un control social respecto de las actuaciones que tienen los funcionarios públicos, que al final del día terminan también disponiendo de recursos del Estado para la ejecución de la obra, etcétera, etcétera. Y obviamente que con este tipo de limitaciones lo que se hace es justamente restringir esa posibilidad, no solo que tienen los ciudadanos, sino también los medios de comunicación. Y creo que es importante tener el acceso a esa documentación, más aún cuando son personajes que al final del día uno quiere ver cómo ha sido su comportamiento patrimonial en el ejercicio de ese cargo público. ¿Por qué de repente tienen un patrimonio de $50,000 y aparecen con patrimonio de 200,000? ¿Acaso hay algún acto de corrupción? ¿Acaso hay un enriquecimiento ilícito? Y en el supuesto caso que así fuera, el funcionario tiene que justificar por qué existe ese incremento patrimonial. Entonces, creo que este tipo de limitaciones justificadas bajo el pretexto de la protección de datos, creo que vulnera mayores derechos que evidentemente los ciudadanos merecen ser ejercidos. Por otro lado, estimada Talía, creo que de alguna manera ya se ha reculado en la medida, pero al final del día existen cierto tipo de limitaciones, porque si bien es cierto el certificado, el documento que te bajabas, salía con la marca del agua de quién prácticamente bajó ese documento, y pobre del que ese documento lo haga público, decir, oye, el ministro tal, el alcalde tal, el asambleísta tal, tiene un patrimonio de ahora $500,000 y no se sabe de dónde. Pero claro, si tú sacaste la información, viene
el asambleísta, el ministro, y te sigue algún proceso civil o penal por injurias, difamación, daño a la honra, alguna cuestión de ese estilo. Eso es lo que se estaba consiguiendo. Inclusive la gente que quisiera hacer este tipo de control social iba a estar expuesta a que mañana lo demanden o lo denuncien. Entonces, si bien es cierto, se ha sacado la famosa marca de agua, pero existe un procedimiento de registro que mañana el propio solicitante podría decir, ¿sabe qué? Necesito saber quiénes en el último mes han pedido mis documentos de declaración patrimonial jurada, y con eso puede iniciar acciones legales en contra de esa persona. Entonces, yo más allá de verle como un tema de amparar los derechos de protección, yo creo que se está allanando el camino para judicializar al que se atreva a indagar sobre información patrimonial de un funcionario público. Que eso sí sería lamentable, ¿no? Y realmente es mejor alertar a tiempo. Gracias, porque hemos completado el tiempo del primer bloque. Permítanme a la audiencia invitarle a que envíen sus comentarios a la cuenta ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El mejor regalo para tu campeona. Un plan hogar que le dé más en su celular. Regálale el plan hogar de Claro, que tiene fibra óptica de 850 megas, entretenimiento y telefonía ilimitada por $20 más impuestos. Y si tiene plan móvil, recibe redes ilimitadas gratis. Contrátalo al 0999-370-370 o en centros de atención a clientes. Más información y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el periodista César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, el licenciado Francis Romero, director general de Click Research, y el doctor André Benavides, constitucionalista y docente universitario. Francis, lo que se ha mencionado de parte de César y André sobre el tema de las libertades, ¿no? Aparte de eso, usted que hace las mediciones y conversan con la gente, ese informe de Bloomberg que sacó, una noticia, ¿no? Que fue casi una alerta, que dice que una semana se advierte sobre el crecimiento, habla del creciente temor que hay en Ecuador, ¿no? Y de un cierto retroceso en las libertades, que primero están los jueces, después ahora van de la prensa. ¿Cómo recibe eso o cómo cala eso dentro de lo que usted analiza del sentimiento de la gente hacia el gobierno? Porque estamos hablando ya del tema de libertades, que a veces el último escaño que llega es a la gente que no diferencia que son sus derechos los que estarían siendo potencialmente afectados. Francis. Exactamente, Thalía. Mire, yo creo que tanto André como César han logrado describir la preocupación y los posibles escenarios negativos que podríamos sufrir y que estamos sufriendo el día de hoy. Yo quisiera solo reforzar con dos cosas. La primera, el Ecuador hoy día vive una crisis judicial. Nadie confía en el Consejo de la Judicatura, nadie confía en la justicia. Entonces ahí lo que yo quiero es quitar la venda que tenemos los ecuatorianos, que asumimos que lo que está escrito en la ley se cumple. Quienes tienen la obligación de aplicarla, la gente no confía. Entonces podemos nosotros tener las mejores leyes, podemos tener, y que no es así, ¿no? Pero asumiendo que podamos realmente coincidir y garantizar derechos, quienes tienen la obligación de aplicar no gozan de la confianza de la gente. Y no gozan, ¿por qué? Porque se ha demostrado que hay una infiltración, no solo narcocriminal, sino política. Y eso es muy grave. Entonces, los problemas del país evidentes para la ciudadanía son la delincuencia y la inseguridad. Pero realmente el mal que está dejando una marca en el vivir de la mayoría de los ecuatorianos, lamentablemente, es la corrupción. Y la corrupción se disfraza, como mencionó César, se disfraza, se hacen los que cubren, los que protegen, pero a la larga están buscando la forma, como mencionó Andrés, de perseguirle. Entonces, realmente en el Ecuador, uno diría, el que nada debe, nada teme.
No es así. Uno puede no deber nada y caer en desgracia, como se dice popularmente. Entonces yo veo que necesitamos tener objetivos claros y demandar que la justicia se haga algo, se depure, se fortalezca y empiece a generar la confianza que la mayoría de los ecuatorianos estamos esperando. Pero Francis, una repregunta allí. La justicia no está manejada pues de forma independiente. Ya quisiéramos, ¿no?, que inclusive si cometiera eventualmente un error, fuese el error de la justicia, pero es porque este momento como que ya no hay unas fronteras entre la una función y la otra función del Estado, y eso es lo alarmante, porque inclusive algunos hablan de que hay una cierta concentración del poder y la justicia es obediente, no como debería ser una justicia absolutamente independiente. Justamente lo que le decía, la crisis de la justicia es por la infiltración de narcos, terroristas, delincuentes y políticos que tratan de usarla para beneficio de ellos. Esa es la realidad. ¿Y cómo nos libramos de eso? Sería la gran pregunta. Es muy fácil. Empezar a tomarles exámenes, a ver el historial que tienen, cómo están actuando. Es muy fácil trabajar. Usted sabe, y ahí voy a utilizar una frase de Bukele, si es que no se combate, o sea, si es que no hay solución, es porque son parte del problema. Entonces, quienes están ahí y no se les evalúa, no sé, yo escuché a un representante que mencionaba que por más de 6 años no se les ha evaluado. Imagínese lo que es eso, no tenemos jueces que no son evaluados, y usted sabe lo que es ser juez. El juez es el que decide el futuro en cada una de las causas, y lo que yo puedo garantizar después del análisis que nosotros hemos hecho es que el ecuatoriano no confía en la justicia. Y eso es lo grave. Se tiene que hacer los cambios y las modificaciones, generando esta presión para que ellos mismos se depuren y empezar a transparentar cómo funciona. Que los que están dentro empiecen a denunciar. Pero mire lo que dice André, si es que uno quiere hacer el bien, puede terminar siendo condenado. Entonces lo que se tiene que garantizar es justamente eso, que quien denuncia, que quien se arriesga a buscar mejores días, esté protegido y no sea la carne de cañón que actualmente sucede con cómo está organizado todo, ¿no, Talía? Gracias, muchas gracias, Francis Romero. Andrés, siendo un constitucionalista, profesor de la materia, ¿cómo es ese ejercicio de enseñar a los estudiantes cuando la realidad está mostrando que las leyes no se están respetando? Por ejemplo, ante la faz del país se manipulan registros cuando se trata de un funcionario al que le quieren que vaya a un cargo público, a un ministerio, cuando todo el mundo vio que tenía impedimentos. O sea, ¿qué país es ese? ¿Y cómo se ilusiona a los chicos, a los jóvenes, a que sigan derecho, a que se vuelvan unos profesionales que van además a dirigir el país eventualmente, cuando estamos viendo de lo que es capaz el poder, André? Y es lastimoso lo que está ocurriendo en el país, estimada Talía, porque justamente esa práctica muchas veces ya es institucionalizada y la gente, los jóvenes, los estudiantes lo perciben como si fuera algo normal. Pero mira, en el ámbito del derecho, cuando nosotros pasamos por la facultad, hay 2 materias importantísimas que deberían ser la guía de todo abogado, ya sea en libre ejercicio, ya sea un servidor público, o sea un juez, sea una autoridad judicial. En la universidad nos enseñan la materia de deontología jurídica, cómo debería comportarse el abogado bajo los principios que te establece el ejercicio profesional. Por otro lado tienes la materia de ética jurídica, que cómo debe ser el comportamiento apegado a lo que te dice la Constitución y la ley. Pero al menos cuando uno es profesor, yo no doy esas materias, pero yo me dedico más a temas de derecho constitucional, derecho administrativo. Uno lo que pretende en todo momento es enseñarles a los alumnos
cómo deben ser las actuaciones y cómo debe ser en el marco de lo que dispone el ordenamiento jurídico, sin hacer trampa, sin la viveza criolla, sin utilizar cierto tipo de leguleyadas para entorpecer el proceso, para ver cómo se dilata la ejecución de la sentencia. No, se tiene que hacer las cosas de manera correcta, porque al final del día, un día estás en una orilla como parte procesal que demanda y el otro lado estás como demandado, y no te gustaría que te hagan eso. Y aquí voy con un tema adicional. Yo creo que aquí existe también un silencio cómplice de las facultades, no solo de derecho, sino de las facultades en las diversas ramas del conocimiento. Antes, cuando se daban este tipo de situaciones, los estudiantes, las facultades, las universidades decían algo. En cambio, ahora no dicen absolutamente nada. Antes, y perdone, ¿cuál es la explicación o porque justificación no ha de haber? ¿Cómo se explica ese silencio? Y claro, yo le decía a Talía, mire, antes, por ejemplo, por este tema de la limitación del ejercicio del acceso a la información pública, ya se armaban conversatorios en las universidades. Pero ahora eso ya no existe. Ya no existe ese cuestionamiento, esa crítica, pero desde un ámbito evidentemente ciudadano, académico. ¿Y por qué? Perdone que interrumpa, pero ¿por qué? O sea, porque a mí me gustan las razones, ¿no? Y el país necesitará saber qué pasa, por qué han enmudecido empresarios, académicos, por qué cada vez menos gente puede levantar la voz, ¿qué es lo que está pasando? Hay dos cuestiones fundamentales, estimada Talía, que al menos he podido conversar con algunos colegas y gente que hacía o hace opinión pública. Y la primera es por un tema de comodidad, porque ahora para hacer este tipo de cuestiones uno tiene que fajarse, incluso es presupuesto, movilización, entonces más bien nos hemos vuelto una sociedad muy cómoda, que mandando por ahí 2, 3 tweets o publicaciones en X, con eso, o un TikTok, ya parece que se solucionaron los problemas del país y ya puse el grito en el cielo y ya con eso cumplí. Lo cual puede ser cierto, porque creo que más incidencia va a tener un video o un tweet que tenga 100,000 visualizaciones que por ahí una marcha, una movilización de 10 personas, ¿ya? Pero también hay otra cuestión, que mucha gente está evitando pronunciarse, decir algo por el tema de la persecución. Mañana por ahí sale algún profesor universitario a decir, ¿saben qué? Este tema no me gusta, hagamos un conversatorio. Bueno, si estás en una universidad privada, tal vez te mandan, o si estás en una universidad pública, te siguen un sumario administrativo porque se inventan que has llegado tarde, o por ahí una denuncia de un supuesto acoso a algún alumno, alguna alumna. Entonces, exponerse a ese tipo de situaciones compromete el ejercicio de otros derechos, principalmente de quienes están en relación de dependencia. Entonces creo que eso también ha generado que esa comodidad y esa tranquilidad, porque prefiero estar tranquilo que estar después enfrentando procesos judiciales, administrativos, o perder mi trabajo. Mejor tranquilito, me quedo aquí, recibo mi sueldo, voy a mi casa y paso en paz. Entonces, eso es lo que ha ocurrido, y que también ha limitado el ejercicio de la crítica, de la opinión por parte de ciertos sectores. André, creo que tranquilos no han de estar, porque tenemos una cosa que se llama conciencia, y uno cuando ve que las cosas no están bien como ser humano, como demócratas, como gente contemporánea que sabemos diferenciar lo uno de lo otro, no creo eso, quizá por comodidad, pero gracias por la explicación. César, en cambio, es alguien que no le gusta la comodidad, nunca ha estado cómodo, siempre ha estado molestando al poder, haciendo su trabajo como periodista, porque la gente también tiene que ubicar cada profesión, qué es lo que corresponde. Y voy a volver, César, con este informe de Bloomberg que realmente conmovió, porque además Bloomberg tiene un gran potencial a nivel mundial, ¿no? Habló refiriéndose al Ecuador, de que desde el poder una semana se está contra los partidos políticos, la siguiente los tribunales y ahora los medios, y hablaban específicamente del caso Granaza y también de Gabriela Panchana, que es una activista política. ¿Qué es lo que está pasando para que haya un informe de esta naturaleza? Inclusive recogiendo lo que dice André, ¿no? De que algunas gentes prefieren el evitar mencionar nada y prefieren el silencio.
Sí, Thalía, este informe de Bloomberg que anota la concatenación de algunos hechos muy preocupantes, lo que nos revela es que se está cumpliendo un guión que ya lo vimos en el pasado. O sea, lo más curioso de todo esto, lo más irónico de todo esto, es que el Ecuador vivió ya un escenario muy similar hace muy pocos años. Y es como que volvemos a tropezar con la misma piedra. Y el gobierno que nos dice combatir a esas fuerzas autoritarias, a esa, llamémoslo con su nombre y apellido, ¿no es cierto?, el correísmo que impuso durante su mandato, ese periodo del 2007 al 2017, impuso un modelo autoritario de control del Estado en el Ecuador. Si uno ve, es básicamente lo mismo que está haciendo el gobierno actual. Es decir, captura de todos los poderes del Estado, comenzando por la justicia, obviamente el control de la justicia. Acuérdense lo que decía Correa, ¿no? Yo soy el jefe de Estado, por lo tanto soy el jefe de todos los poderes. Él dictaba sentencias y ordenaba a los jueces en las sabatinas, y esta es la gran diferencia en realidad con el presidente Daniel Noboa. Correa era, llamémoslo así, bastante transparente en lo que iba a hacer. En las sabatinas dictaba la agenda del país. O sea, por bocón, digamos, no porque transparencia, no, sí, revelaba, porque era un tipo incontenible, claro. Estoy siendo irónico, ¿no? Pero él te decía exactamente, el sábado te dictaba las órdenes a los ministros, a los jueces, a todos los poderes del Estado, y lo que veíamos durante la semana era el cumplimiento de esas órdenes. Ahora se actúa de forma muy silenciosa y por lo tanto quizás es incluso mucho más peligroso. Entonces tenemos captura del sistema de justicia, persecución a periodistas y medios de comunicación, aplicación de todos los mecanismos de presión, SRI, seguro, jueces, lo que está pasando con Granaza, la apertura de procesos judiciales. Una vez que tú tienes la justicia capturada, puedes activar todos estos mecanismos. Desmovilización de la ciudadanía y de los movimientos sociales, la persecución a organizaciones sociales y activistas. Lo que estamos viendo además es cómo se saca del juego a líderes opositores que puedan establecer contrapesos. Estamos, Thalía, además, esto me parece que es una vuelta de tuerca que también tenemos que tomarla muy en cuenta. Todo esto no pasa en el vacío, pasa en un contexto real. Me refiero a las acciones de Contraloría y a la construcción de este modelo autoritario. Estamos a la vuelta de la esquina de unas elecciones, ¿no es cierto? Unas elecciones que para renovar todos los gobiernos locales del Ecuador, una instancia de poder sumamente importante. Las últimas procesos han sido esquivos, han sido negativos para el presidente Noboa, y las cifras tampoco nos hablan de un presidente que tenga o un gobierno que tenga alto nivel de aprobación. Pero lo que se está tratando, y esto ya lo hemos visto en otros países de América Latina, es sacar del juego a la mayoría de líderes opositores que podrían hacer algún tipo de contrapeso o de sombra. ¿Y por qué digo que esto es lo de Contraloría es parte de este juego? Porque básicamente en el momento en que se planteen las candidaturas, ¿no es cierto?, ¿cuál es el siguiente paso lógico del periodismo? Esto ya lo hicimos, incluso impulsado por Fundamedios en el proceso anterior de asambleístas, una investigación que dirigió Mónica Almeida, que incluyó a 400 medios de comunicación de todo el país y a 79 periodistas repartidos en todo el país. Investigar cuál es la situación, los antecedentes judiciales, patrimoniales, declaraciones ante el SRI, Contraloría, etcétera, etcétera, de los candidatos. Es la forma en que los ciudadanos podemos saber qué clase de candidatos tenemos y a quién vamos a elegir. Y ahora lo que se intenta es limitar justamente esa oportunidad de vigilar a los próximos candidatos que van a salir a la palestra pública y que van a intentar gobernar los gobiernos locales. ¿Con qué intención, Thalía? ¿Con qué intención? ¿Ocultar el pasado oscuro de los próximos candidatos? Eso es lo que se está haciendo. Entonces,
como digo, reitero mi preocupación de que estamos aceleradamente deslizando lo que a Correa le tomó 10 años, esa construcción de ese modelo autoritario, ahora lo estamos viendo en una versión 2.0 igual, ¿no es cierto? Con IA lo estamos viendo en apenas un año y medio de gobierno, o 2 años si tomamos en cuenta la primera fase del gobierno de Daniel Noboa. En 2 años apenas tenemos ya un Estado que se va deslizando absolutamente hacia el autoritarismo. Gracias, César, y se nos fue el tiempo de este segundo bloque. Permítame hacer una pausa recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces de Azuayas y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El mejor regalo para tu campeona. Un plan hogar que le dé más en su celular. Regálale el plan hogar de Claro, que tiene fibra óptica de 850 megas, entretenimiento y telefonía ilimitada por $20 más impuestos. Y si tiene plan móvil, recibe redes ilimitadas gratis. Contrátalo al 0999-370-370 o en centros de atención a clientes. Más información y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Continuamos, están hoy en Descifrando el licenciado Francis Romero, director general de Click Research, el doctor André Benavides, constitucionalista, docente universitario, y el periodista César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Francis, usted que tiene claves para descifrar lo que piensa la gente, ¿no?, e interpretar los acontecimientos, dígame algo que siempre estamos preguntándonos: ¿cómo es un gobierno que quise combatir al correísmo y hace lo mismo que el correísmo? ¿De qué se trata esto? Porque inclusive tiene a su alrededor gente que fue realmente puntales durante el gobierno de Correa. Talía, lamentablemente el país, la estructura, la captación, la ambición, el tal vez de alguna manera buscar formas, llevan a lo que César tan claramente nos ha mencionado, la búsqueda del poder total. Lamentablemente la independencia de poderes no existe en el Ecuador. Usted habla de cualquier poder y vemos que hay injerencia, pero no es de ahora. Esto es una costumbre en los gobiernos de turno. César mencionó el correísmo, pero todos han buscado eso, tener el control. Pero esto se da porque lamentablemente no está funcionando como debería funcionar la mayoría de instituciones públicas en el Ecuador. Si es que uno tiene una asamblea que genera leyes, que no hace los huecos para que por aquí castigan, pero por acá abajo está la salida. Si tenemos una función judicial que aplique la ley, que juzgue lo que la asamblea pertenece, y tenemos un ejecutivo que planifique, que dé los recursos que las instituciones necesitan para crecer en confianza, para crecer en gestión, yo creo que tendríamos otros resultados. Lamentablemente, como le digo, las crisis que uno ve lamentablemente solo desde el lado negativo nos cierra a querer de alguna manera soluciones de un día para otro. Lo que se tiene que hacer es seguir luchando, como lo ha venido haciendo César, seguir tratando de que la gente se eduque, que la gente entienda que los derechos son derechos y que no, porque no haya instituciones que hagan respetar, se tienen que vulnerar. Yo creo que hay que pensar un poquito más allá. Tenemos que pensar que el país que tenemos el día de hoy no es el país que nos dejaron nuestros padres, y estoy seguro que no es el país que queremos dejarles a nuestros hijos. Ahora, Francis, perdone la interrupción, porque realmente está bien, pero yo lo que quiero es algo de practicidad, ¿no?, de lo que se puede hacer. Cuando ustedes investigan, cuando hablan con la gente haciendo las encuestas, ¿cómo está el ánimo de ellos? ¿Qué dicen? ¿Tienen algún optimismo? Porque la realidad la estamos viviendo. Obviamente, lo que decía André, que las universidades, la academia no se pronuncia. Sabemos también que sectores empresariales no se pronuncia totalmente, muchos sectores, investigadores, lo que fuera, y los gremios, a no ser que por ejemplo el 1 de mayo se pronuncian muy poco. Dice, pero ¿qué piensa la gente? Porque
claro, también hay el reto de vivir cada día, ¿no? En un país donde no tiene la mayoría de las personas, un gran porcentaje, hasta hace tiempo era 70 de cada 100 que no tenían el empleo adecuado. Falta medicinas. ¿Qué piensa? ¿Cuál es el devenir para una sociedad así? Y personalmente, ¿qué quieren? ¿Cómo le visualizan al país más vale, Francis? Mire, las expectativas que tiene la mayoría de la ciudadanía lamentablemente son negativas. Prevalece la preocupación, prevalece la angustia entre los sentimientos más mencionados. Es decir, hoy la crisis es dura, es dramática. Sin embargo, cuando hablamos del tema personal, ahí hay una ventana, hay una luz en donde el trabajo privado de cada uno de los ecuatorianos es el que le está generando expectativas positivas, optimismo, esperanza en que las cosas pueden mejorar. ¿Qué dice la gente? La gente hoy está más decepcionada y desilusionada de la clase política. La clase política lo que ha logrado es seguir defraudando al elector. Lamentablemente esta desconexión de la clase política con la realidad de la mayoría de los ecuatorianos hace que ya no confiemos en eso. La clase política está muy mal valorada y muy mal vista. ¿Qué pasa? ¿Por qué más ecuatorianos no entran? Justamente por lo que acabamos de mencionar. Existen solo problemas si usted quiere entrar a ayudar al país. Mire cuánta persecución ha tenido César a lo largo de su vida. ¿Por qué? Por defender los derechos de todos. Uno realmente no entiende cómo hay gente que se opone a eso, pero existe. Como ejemplo lo que pasó la semana anterior en la Asamblea Nacional, que hay asambleístas elegidos por la mayoría de ecuatorianos que se oponen a que se eduque a la mayoría de ecuatorianos en temas financieros. Eso es inconcebible. Esa es la realidad. Entonces, los ecuatorianos que creen en las capacidades que tienen deben saltar al ruedo. Hay que promover que esta gente salga, porque si seguimos con los mismos, vamos a tener los resultados que tenemos actualmente. Gracias, muchas gracias, Francis. André, volvamos al tema de la Contraloría por un asunto que dijo César y que realmente puede ser la clave, ¿no? Con unas elecciones prácticamente ya convocadas, llamadas. Claro, los periodistas, los medios de comunicación, cuando hay un nombre, un listado de candidatos o un solo candidato, lo primero que uno hace es averiguar quién es, de dónde es. Y si es que antes se podía tranquilamente acceder a la Contraloría para buscar, sobre todo el asunto patrimonial, si han estado antes en funciones, se tenía una base para ubicar de qué personaje se trata. Si esto se bloquea, ¿qué camino queda? Porque se van cerrando, ¿no? Los caminos se van cerrando. Y ustedes mismos que necesitan también para litigar, para su ejercicio profesional, el conocer esta información, ¿qué riesgos estamos teniendo? A los riesgos estamos abocados, más vale si es que se cierran estas ventanas que son realmente posibilidades de conocer los antecedentes de un personaje. Y creo que usted ha puesto el dedo en la llaga, estimada Talía, porque inclusive más allá, uno diría, bueno, en términos democráticos, de representatividad, de veeduría ciudadana, de lo que se hacen las actuaciones, esto al final del día puede limitar incluso derechos de terceros. Y usted decía de qué manera lo ven los litigantes, y ahorita me pongo a pensar, yo digo, la madre de familia que quiere demandar una pensión de alimentos hacia su hijo no podría acceder a esa prueba de manera directa, sino que tendría que hacer un trámite para saber cuánta plata tiene el padre de familia que le debe la pensión de alimentos, hasta en ese tipo de cuestiones. O sea, aquí termina hasta perjudicado el alimentante. Entonces, evidentemente que este tipo de situaciones que a la final del día terminan perjudicando hasta en temas tan sencillos como la pensión de alimentos, también perjudican al ejercicio profesional, porque tú a partir de eso también puedes, por ejemplo, citar a la persona en el caso de una demanda, te quedó debiendo una letra de cambio, un pagaré, tienes una deuda, o incluso puede hasta que sea una persona que es heredero, y tienes que citarle para que se haga cargo de la herencia y ya no hay cómo, no hay cómo encontrar el domicilio. Entonces, hasta en temas tan prácticos y que son del día a día de los ciudadanos, hasta en eso se ve limitado. Pero ya en el ámbito
político público, obviamente que el escrutinio que tiene que tener una persona que está ejerciendo una dignidad de elección popular o está ejerciendo un cargo público es evidentemente mayor. Porque si mañana fulano se lanza como candidato para la alcaldía de Quito, uno quisiera saber por lo menos dónde tiene la casa, porque uno dice, bueno, se lanza alcalde de Quito, pero termina viviendo en el cantón Rumiñahui. O sea, hasta para eso, para tener un poco de coherencia y lógica. ¿Cuánto es lo que ha declarado de impuesto a la renta? ¿Cuánto ha declarado de impuesto a la salida de divisas? Ver si tiene cumplido sus obligaciones tributarias, porque inclusive ese tipo de cuestiones son importantes al momento de una candidatura, porque a partir de eso incluso las organizaciones políticas impugnan las candidaturas. Si usted tiene, por ejemplo, está debiendo una pensión de alimentos, está debiendo al IES, está debiendo al SRI, pero si poco a poco cada vez es más complicado el acceso a ese tipo de información, obviamente que eso se va a limitar las posibilidades para que la ciudadanía pueda incluso impugnar. Y vamos con otro ejemplo, en el SRI. En el SRI antes usted podía ver cuánto pagaba una persona de impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Ahora tiene que iniciar sesión con su usuario y ahí puede hacer la búsqueda de aquel. Parecería que algunos no se dan cuenta, pero antes era más fácil. Ahora hay que iniciar la sesión y poder acceder a esa información. Entonces, son cierto tipo de situaciones que han ido al final del día restringiendo. Yo sé que es muy importante el tema de protección de datos, pero hay que buscar un camino intermedio que al final del día garanticen los dos derechos, tanto para el que quiere acceder como el que quiere que sus datos sean protegidos. Gracias, Andrés. Sí, puede ser una coartada, ¿no? Eso de la defensa de la información de las personas cuando se bloquea el acceso a una información básica. César, quisiera contigo evaluar lo que es la democracia, porque lo que estamos hablando ahora es de libertades. Sé que a lo mejor la gente dice, pero ¿por qué hablan eso que es un poquito medio denso, ¿no? Cuando total las libertades debe ser lo que fluya, pues porque además de acuerdo a tantas libertades tiene cuánta democracia hay en un país. ¿De qué país democrático, o más vale, de qué democracia estamos hablando cuando en un país existen estas limitaciones, César? De una democracia cada vez más imperfecta, Talía, porque claro, lo que tú acabas de señalar es fundamental. O sea, la democracia no es solamente un concepto abstracto, algo que manejan los politólogos y que se vuelve algo irreal para la gente. No, la democracia es algo que se vive todos los días y se vive justamente en el ejercicio de esas libertades básicas. Se vive en el ejercicio del Estado de Derecho, que significa que tú tienes unas garantías mínimas de saber que no te van a perseguir por tus ideas, por ejemplo. No es solamente eso, por supuesto, pero es traducido a las consecuencias en tu vida cotidiana, es saber que tienes unas garantías mínimas, ¿no es cierto?, de que la ley se va a cumplir, de que tienes unas garantías legales, que puedes ejercer tus derechos y libertades fundamentales sin temor a represalias y a que exista condicionamientos y represalias por ejercer esas libertades. Para comenzar, el derecho a pensar y expresarte libremente, ¿no es cierto?, a criticar al poder público, a ejercer ese control a los actos del poder público. Eso es sin ese fondo, ¿no es cierto?, que es lo que nos ha dicho incluso altos tribunales como la Corte Interamericana de Justicia. Los tres pilares fundamentales de una democracia es el Estado de Derecho, es decir, la justicia independiente, elecciones libres y competitivas, que es justamente lo que estamos en este momento en juego. O sea, para mí es eso lo que el próximo paso, ¿no es cierto?, el saber si realmente el Ecuador termina viviendo en un Estado autoritario o en una democracia
imperfecta pero todavía democracia es si vamos a tener unas elecciones competitivas y libres en este año. Ya vemos cómo mañosamente se ha corrido los tiempos electorales, ¿no es cierto? Mañosamente se está sacando a líderes opositores de la carrera electoral, que ahora se restringe la información de posibles autoridades que van a tratar de reelegirse, muchas veces cambiándose de camiseta para acomodarse al partido en el gobierno, ¿no es cierto? Ese es el último paso. Para mí ese es el punto clave en este momento. Estas elecciones que vienen, no las perdamos de vista, porque ahí se juega definitivamente el hecho, como digo, de que Ecuador todavía podamos llamar a Ecuador como una democracia imperfecta y todo, pero una democracia, o ya un país que está al lado de otros regímenes autoritarios que proliferan actualmente en la región. Gracias. Entonces, César, y en verdad un fino... Sí, concluye por favor. Solamente para cerrar la idea, Talía, es elecciones libres, Estado de Derecho y libertad de expresión. Las tres condiciones para que un país se considere democrático. Gracias, un fino análisis. Francis, para cerrar, porque la gente no me perdonaría que estando aquí no le pregunte eso brevemente, porque tenemos casi nada. ¿Cuáles son los 5 primeros, digamos, necesidades o aspiraciones, o cuáles son las 5 inquietudes, más vale, creo que, de los ecuatorianos, de acuerdo a la última medición que hizo usted? A ver, en tema de problemas, de expectativas con los próximos líderes, ¿se refiere usted, Talía? Digamos, para que sea fácil, porque tenemos 1 minuto y medio nada más, ¿cuáles son las inquietudes de los ecuatorianos de este momento? Mire, básicamente aquí yo le puedo decir 3 cosas que esperan los ecuatorianos de los líderes en las ciudades, que es lo que hemos profundizado en nuestra investigación. 1, liderazgo, pero no liderazgo bueno o malo, un liderazgo honesto, resultados, cercanía a la gente y obviamente que conozcan la realidad de cada una de las localidades. Eso es lo que aspira a los oyentes. Muchas gracias, y con eso cerramos. Hagamos una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El mejor regalo para tu campeona. Un plan hogar que le dé más en su celular. Regálale el plan hogar de Claro, que tiene fibra óptica de 850 megas, entretenimiento y telefonía ilimitada por $20 más impuestos. Y si tiene plan móvil, recibe redes ilimitadas gratis. Contrátalo al 0999-370-370 o en centros de atención a clientes. Más información y condiciones en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Talía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana? Francis Romero. A la Asamblea Nacional. César Ricaurte. Contraloría General del Estado. André Benavides. Los pobladores de frontera, tanto de Ecuador como Colombia, por los aranceles. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Francis Romero? A las Fuerzas Armadas. César Ricaurte. Yo creo que también Fuerzas Armadas. André Benavides. Coincido con mis contertulios, las Fuerzas Armadas. Gracias a los panelistas que han estado hoy en esta emisión de Descifrando, y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta ex @TalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores.